Estamos en el aire, estamos en los cielos ya, en los celestiales. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? La verdad es que estoy contento de volver a tener comunicación con ustedes, aunque sea por este medio. Estamos viviendo tiempos muy especiales y eso ya lo sabemos. No hace falta una enseñanza, una prédica para poder hablar de esto. Pero creíamos necesario mantener en este tiempo nuestra comunión y quizás este sea un medio muy práctico. Saben, están pasando cosas que por ahí no tenemos una lectura muy profunda. A veces nuestra mirada siempre tiene que ver eh, con lo personal. Tenemos miradas muy personales acerca de todas las cosas que ocurren en la Tierra. Entonces, al momento de pensar en todo lo que está ocurriendo, pensamos en nuestra cuarentena, en que tenemos que pagar deudas, en que no estamos pudiendo desarrollar los proyectos que queríamos y miramos incluso el reino de los cielos a nivel personal, ¿no? Entonces decimos, bueno, Dios quiere trabajar conmigo la paciencia, Dios quiere trabajar conmigo el carácter, Dios quiere trabajar con mi familia, esto sirve para la edificación de mi casa. Y de alguna manera no es que esté mal, pero necesitamos ampliar nuestra mirada, necesitamos expandirnos un poco más en relación a esto. Y quizás un poquito de esto quisiera hablar en esta mañana. Antes que nada, quiero darle las gracias por tomarse el tiempo para establecer esta comunicación. Y si nos estás viendo por primera vez, si estás pasando por acá y encontraste este canal en vivo y te sumaste, gracias por quedarte. Podemos decir cosas que quizás no estés de acuerdo, o sí, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestra intención es poder transmitir un mensaje que tenga que ver con el reino de Dios. Así que bienvenido si estás viniendo por primera vez. Bueno, me gustaría saber y preguntarles cómo están, qué dicen y que ustedes me puedan mirar así, pero como no los tengo, voy a... Sí, bueno, sí. Estamos acá con dos o tres personas por cuestiones de cuarentena. Estoy contando, estoy contando. La realidad es que no podemos estar reuniéndonos de forma en muchedumbre, pero sí somos una muchedumbre, sí somos un pueblo masivo, un cuerpo que nos estamos comunicando desde todos los puntos de la tierra y lo que ha estado pasando en este tiempo es tremendo. Fíjense, si nosotros prestamos atención y miramos un poco más amplio a todo lo que está pasando, hay personas que me preguntan, ¿esto quién lo organizó? Tenemos que ir contra el diablo, porque el diablo hay que ir contra el coronavirus, hay que ir contra el diablo, porque... Y yo digo, a veces no percibimos lo que es obra de Dios y lo que es obra de diablo, ¿no? Es decir, imagínate que de repente un día, en medio de las plagas contra Egipto, alguno de los israelitas dijera, vamos a orar para que el diablo deje de enviar estas plagas, y estaba Dios enviando las plagas. O que de repente cuando estaba Dios enviando un juicio sobre Sodoma y Gomorra, algunos de los descendientes de Abraham hubieran dicho, vamos a orar para que Dios finalice este juicio, para que el diablo finalice esto. A veces necesitamos entender cuando Dios interviene sobre la tierra y cuando el diablo interviene sobre la tierra. Toda obra del diablo separa a la gente de Cristo. Toda obra de Dios, cualquiera sea la circunstancia, hace que las personas se acerquen a Cristo. Entonces, en función de eso, vamos a comenzar a entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando en este tiempo? Están pasando cosas tremendas. La gente está aprendiendo a confiar en Dios más que nunca. Los grandes sistemas espirituales del mundo están cayendo. Estamos hablando de sistemas de adoración, sistemas de procesiones masivas, sistemas económicos. Se frenó todo. Y si somos muy sinceros, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, trata de personas, delincuencia, sigue funcionando, pero a una menor escala comparado a lo que normalmente funciona. Los mercados del mundo están frenados. O sea, todo el sistema de tiro, todo el sistema de mamón está siendo puesto en juego. Estamos hablando que realmente el mundo se detuvo y entendemos que esto viene de parte de Dios. Ahora, si somos sinceros, lo único que percibo que no se detuvo, porque fíjense, se detuvo hasta la escolaridad, porque por más que los chicos hoy estén todos haciendo homeschool, como en algún momento advertimos que debía hacerse, para que volvieran a los hogares, a los padres, y en algún momento dijimos, el modelo es que los padres y las familias tomen los potes. Ah, sí, bueno, está bien, es tu idea, está bien, ok. Llega un momento donde Dios lo establece por imposición. Ahora, incluso este modelo está detenido. Ahora parece que se va a volver a habilitar las clases y están viendo de qué manera van a hacer que los chicos vayan a clases, si tienen recreo, si no tienen recreo, todo eso se está hablando a nivel del Ministerio de Educación de la Nación. Pero lo único
que yo percibo que no se detuvo, lo único que no se detuvo, es la iglesia. La iglesia está más activa que nunca. Ahora es apasionante esto, ¿no? Pero fíjense, antes había un pastor y 10.000 personas sentadas escuchando. Hoy, cada una de esas personas que estaba sentada escuchando se volvió en un pastor en la red social. Y vos te encontrás con que toda la iglesia hoy está predicando el evangelio en las redes sociales. Que escriben un versículo, que lo pasan, que traen el pasaje del pastor, que lo pasan. Se volvieron todos portadores de luz. Entonces hoy está pasando algo tremendo. La iglesia está más viva y más eficaz que nunca. Y yo creo que de alguna manera todos coincidimos en que debíamos volver a los hogares, en que esta idolatría cúltica, témplica, donde el templo era nuestro mayor deleite y una persona te decía frases como yo quiero servir a Dios y te pedía un puesto eclesiástico para servir a Dios. Y te decía que si él tenía don de evangelismo, que le dejáramos predicar el evangelio desde la plataforma. Y hasta el hartazgo el Señor nos habló diciéndonos, cada uno va a tener que utilizar los dones en el lugar donde los puse. Por eso el evangelista es evangelista en su hogar, el apóstol es apóstol en su hogar, el profeta es profeta en su hogar. Es el tiempo donde los dones son manifestados. Nos volvimos puertas a un mundo que necesita ver la eficacia y el poder del reino de Dios. Ahora, esto que está pasando, yo no le veo lado malo. El único lado malo es que los extraño, el único lado malo es que no los estoy viendo físicamente, que no les puedo estrechar con ósculo santo, dijera Pablo. El único lado malo es que me apasiona juntarme con todos ustedes y poder reírnos y poder llorar juntos y poder cantar. Eso sí tiene su lado negativo y lo volveremos a hacer. No sé si volveremos a edificar templos, o sí. No estamos quitando lo viejo por viejo nomás. Estamos quitando lo disfuncional. Estamos sacando de nuestras vidas todo aquello que haya sido disfuncional. Entonces, si de repente lo que nosotros veníamos haciendo es funcional al reino de Dios, pues bienvenido sea. Mientras que si lo que hacíamos, cualquiera sean los diseños eclesiásticos que teníamos, nos separaban de oír la voz del Espíritu Santo y quitaban nuestro papel sacerdotal, personal, no el pastor, sino tu papel sacerdotal. Cualquiera de las actividades eclesiásticas que hayas desarrollado, que te quitaba tu papel sacerdotal, necesitaba ser quitada por la fuerza. Era el sistema religioso de Egipto que fue arrancado también de nuestras vidas. Hemos pasado tiempos preciosos en estos 10 días previos a la Pascua y la Pascua, y a mí me apasiona porque cada fiesta es una puerta, es un portal espiritual, es un tiempo que Dios activa. El año debiéramos empezar a leerlo en función de las fiestas, de las convocatorias. Y vuelvo a repetir, como lo he dicho cientos de veces, no se trata de una fiesta judía, se trata de una convocatoria espiritual según el tiempo designado por Dios. Y ya fue cumplida en Cristo Jesús. Ahora déjenme explicarles algo sobre el cumplimiento. Ya lo expliqué cuando hablé sobre primicias. El reino de Dios siempre se va a ver manifestado en tres instancias. Hay tres instancias en las que el reino de Dios es expresado. La primera instancia siempre es espiritual. Desde lo espiritual emanan todas las cosas. Entonces vos te vas a encontrar con que Moisés hace un templo, o mejor dicho, hace un tabernáculo conforme a un diseño que se le mostró en el cielo. Incluso el Edén es un diseño espiritual que después es quitado de la tierra. Ahora necesitamos comprender que lo espiritual siempre es primero. No hay nada que esté en lo natural que primero no sea en lo espiritual. Si hay algo en lo natural que no está en lo espiritual, a eso la Biblia lo define como vano, vacío, no tiene sustancia. Y es muy importante que puedas comprender que hay muchísimas cosas en la tierra que son vanas. Supongamos, el predicador dice en el Eclesiastés, vanidad de vanidades, es el conocimiento y es el estudio. Y cuanto más indagó sabiduría el predicador, más se encontró con angustia y frustración. Hay vanidades que son
conocimiento vacío, sin sustancia, que no te llevan a ningún lado, como laberintos que cuando llegas te encontrás con que no llegas a ningún lado. En el reino de los cielos, primeramente es espiritual, pero es muy importante que comprendamos que no es solo espiritual. El reino de los cielos es integral, afecta todo, espiritual y lo natural. Y necesitamos comprender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los celestiales y los naturales. En el principio creó Dios el espíritu y la sustancia natural para que coexistieran y funcionaran. Y de la misma manera como que hoy tenemos una lamparita llamada foco, así la sustancia de ella es la luz. Una luz que podemos percibir con nuestros sentidos, pero también que tiene un concepto cuya sustancia es Cristo mismo, la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a comprender que todo lo que nosotros vivimos primero es espiritual. A partir de ahí vamos a comprender que luego de lo espiritual, va a aparecer el cumplimiento. Es decir, ¿qué es el cumplimiento? Cuando lo espiritual se hace natural. Ahora, para que lo espiritual se haga natural, va a haber una anunciación, va a haber una profecía, va a haber un tipo y sombra de lo espiritual hasta que el cumplimiento se ejecute. Entonces vos te vas a encontrar con que Dios le dice a Moisés, hay un templo, hay una nueva Jerusalén, hay un diseño espiritual del templo. Se lo muestra, lo lleva al monte Sinaí y está 40 días allí, escondido en medio del monte, donde Dios le está mostrando las cosas del cielo, de los celestiales. Todo esto ya lo saben, y si no, no es el tema de hoy, pero pónganse a leer el libro de Éxodo. Allí Dios le muestra un diseño, y cuando lo devuelve al pueblo, le dice, haz conforme al modelo que te mostré. ¿Sí? Bien, esto ya lo hemos hablado varias veces. Ahora, el modelo que estipula Moisés es un modelo natural, pero no es el cumplimiento, porque todo lo que es espiritual, y acá viene la parte más importante, se cumple en la manifestación de Cristo. Todo el espíritu es Cristo. Y todo lo que es el verbo es luz, el verbo es camino, el verbo es sal, el verbo es vida, el verbo es provisión, el verbo es protección. Ese es el verbo. Todo eso se manifiesta en Cristo. Ahí aparece el cumplimiento. Ahora déjenme explicarles algo. Una cosa es, todavía ni siquiera entré en el tema, así que vayamos preparando. Todo esto es una introducción para poder hablarte de algo importante hoy. Tenemos el diseño espiritual. Y luego tenemos el diseño natural. El diseño natural es que en la tierra vos vas a ver la manifestación de Cristo, pero todavía no es el cumplimiento, sino que son tipos y sombras. Entonces vos te vas a encontrar con que en el cielo tenés el Padre y en la tierra también tenés Padre. Yo soy Padre. Sin embargo, el cumplimiento de ese Padre en la tierra no se va a dar por el tipo y sombra, se va a dar por Cristo. Y acá voy a llegar. Entonces hasta acá tenemos un templo que está en el cielo, pero también tenemos un tabernáculo en medio del desierto donde está Moisés con todas las tribus. No podríamos decir que ese es el cumplimiento, porque apenas es una copia de algo que es en el espíritu. Pero ese tabernáculo que hablaba de lo que vendría, que era una profecía, ¿qué es una profecía? Es una manifestación del espíritu en la tierra hasta que se cumpla la profecía, hasta que el espíritu se haga en la tierra. Ese tabernáculo del que Moisés era tan seguido, luego se termina expresando, hay una modificación de ese tabernáculo y se vuelve templo, que todavía no es el cumplimiento. No es el cumplimiento de lo que había visto Moisés. Hasta que llega Cristo. Cuando Cristo llega, se cumplen todos los tipos y sombras. Pero acá quiero explicar algo para que vos puedas comprender. El cumplimiento de Cristo, de todos los tipos y sombras, funcionan en el tiempo. ¿Qué significa esto? A que Cristo haya cumplido en el tiempo, es el tiempo del cumplimiento. Cristo habilita el tiempo del cumplimiento, el nuevo pacto, el nuevo tiempo. Cristo habilita el cumplimiento del templo, no significa que vos hayas entrado en ese nuevo tiempo.
¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es espiritual, es natural al que somete toda la tierra para finalmente hacerse personal. Te lo voy a explicar de forma gráfica para que puedas comprenderme. El espíritu se podría ejemplificar por el oxígeno. De alguna manera podríamos tener algún tipo de similitud porque la palabra espíritu significa también ruach o aire. Y podríamos decir que estoy rodeado de oxígeno. Bien, ese oxígeno está fuera de mi cuerpo. Este cuerpo vendría a ser la tierra, ¿ok? El cuerpo de Cristo. Está fuera de mí. Sin embargo, también ese oxígeno se vuelve parte de mí cuando yo lo respiro. Lo inspiro y lo meto dentro de mí. Ahora el oxígeno no solo es una realidad externa, sino también es una realidad en mi cuerpo. Sin embargo, el cuerpo, similitud de la tierra, el cuerpo, similitud del cuerpo de Cristo. Sin embargo, no cobra sentido ni cobra importancia hasta que una vez en el cuerpo, el oxígeno es trasladado a la célula. La célula es lo personal. Yo soy una célula del cuerpo de Cristo. Vos sos una célula del cuerpo de Cristo. Y cada uno de los que formamos parte somos células del cuerpo de Cristo. Somos integrantes del cuerpo de Cristo. Pero solo se va a cumplir lo eterno cuando en mí se haga esa experiencia. Cuando la célula recibe el oxígeno del aire, pasando por el cuerpo hasta llegar allí. Acá pasa lo mismo. El reino de Dios es espíritu, pero se manifiesta en lo natural hasta que se hace personal. Si de lo natural no pasa a lo personal, no tiene ningún sentido. Toda la obra de Cristo se establece cuando lo que Él es en el espíritu se vuelve en nosotros espíritu también. En otras palabras, a vos no te sirve ver afuera tuyo de tu vida el reino de Dios si primero no lo tenés adentro. No te sirve ver que Cristo murió en una cruz si vos no pasaste por esa cruz. No te sirve ver que el Israel primero fue espiritual, Cristo, luego pasó por el desierto natural, luego Cristo pasa por el desierto, se vuelve también natural, pero si vos no pasás por el desierto, no te sirve, o sea, no podés decir, ya se cumplió. En el único momento que vos podés decir, ya se cumplió, es cuando vos lo viviste. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es experiencia, está entre nosotros y por eso dice la Escritura, se acercó. Pero solo vamos a tener acceso al reino de Dios cuando nosotros lo experimentemos. Por eso este no es un tiempo de palabras, es un tiempo de poder. Esto ya lo venía diciendo Pablo. El reino de Dios no consiste en enseñanzas, consiste en experiencias. Vuelvo a repetir para que quede claro, hay tres instancias en las que el reino de Dios se va a expresar. Reino de Dios en todos sus aspectos, lo espiritual, lo natural, lo personal. Cristo habilita el tiempo para lo personal, pero hasta ese momento nadie había podido entrar en lo personal. O sea, Él establece la redención del hombre, de la persona. Nos permite volver a entrar en ese tiempo. Y lo voy a explicar más gráficamente con la enseñanza de hoy. Pero es muy importante que hoy puedas introducirte en esta enseñanza desde este lugar. ¿Cuál es el punto? Que muchas personas viven las enseñanzas escriturales externas a ellas y hablan del cumplimiento de las cosas como un hecho histórico. Nunca el cumplimiento de las profecías puede ser histórico. Nunca. Es histórico, pero el cumplimiento total de las profecías siempre es personal, siempre es hacia el corazón del hombre. Dios nunca va a juzgar lo externo, Dios juzga el corazón del hombre. Siempre juzga las intenciones. Esta mañana leí un pasaje en el libro de Primera de Corintios y, y me llamó mucho la atención este pasaje porque pocas veces le prestamos atención. Y Pablo hablaba sobre el ministerio apostólico. Todavía no estoy entrando en tema, así que estoy apenas calentando motores. ¿Venimos bien? Bien.
Pablo hablaba y decía algo así. Así considérennos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. ¡Pum! Administradores de los misterios de Dios. Estoy hablando de 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Y voy a leer la versión textual, la tercera edición. Me preguntan algunos, ¿por qué la tercera edición? Porque estoy leyendo la tercera edición. No sé. Esta es la tercera edición de la textual. Digo porque la cuarta aún tiene más cosas. No, no, está bien. Me gusta mi tercera edición. Es que es bonita la escritura. Es bonito. Dice así que considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni siquiera yo mismo me juzgo, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Ahora sigue. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Qué tremenda es esta palabra. Porque nosotros muchas veces emitimos opiniones y definimos sobre la obra de otro en tiempos en el cuales todavía no está la manifestación. Y déjenme explicárselo más profundamente. Hasta que venga el Señor, el cual sí sacará a luz lo oculto de las tinieblas, escucha, y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. O sea que Dios no te juzga por tus obras, te juzga por la intención de tu corazón. Incluso cuando un pastor enseña algo que puede ser hasta doctrinalmente equivocado, si su corazón es genuino delante de Dios y en lo más profundo de él está convencido de estar acercando a la gente a Cristo, a él se le va a juzgar por la intención de su corazón. Por supuesto que la obra que él haga puede ser perjudicial para el que lo escuche. ¿Por qué? Porque probablemente el que lo escuche no fue bien enseñado y termine siendo de tropiezo. Por eso dice que luego la obra es puesta a prueba. Se prueba primero el corazón y mi persona. Y luego la obra. Mira, Sebastián, tu intención fue buena, por lo cual sos agradable delante de Dios, pero tu obra no fue buena porque fuiste engañado. Entonces vos perdonás a la persona, esta es la obra de Dios, perdona al del corazón limpio, pero si su obra está fundada en un evangelio errático, la obra no va a servir. No, te lo planteo de esta forma. De repente alguien le dice a mi hija, Sebastián dice que le traiga zanahoria y ella va y ella va y busca las cebollas porque pensaba que la cebolla era la zanahoria. Entonces viene y dice, mira, acá está, te traje zanahorias, papá, y me muestra cebollas. Y no solo eso, sino que le dije a todos que me ayudaran a traerte zanahoria y todos le traen cebolla. Entonces yo le digo, ay, hija, gracias, qué buena intención, está todo bien, pero ¿sabes qué? Deja las cebollas a un costado porque yo quería zanahoria. Acá pasa lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que comprender que hasta que no se cumpla en nosotros, en nuestro corazón, el reino de Dios, no vamos a poder, no va a ser juzgado nuestra vida por las obras de afuera, va a ser juzgado por lo que creemos adentro. Entonces, fíjate lo que ocurre. Hay personas que predican lo bueno, pero que viven lo malo. Hay personas que tienen su corazón, su boca llena de versos bíblicos, pero eso es más bien una teologización, una cognitivización de las escrituras, pero no creen. Su corazón, cuando es discernido por Dios, no está creyendo lo que dice. Entonces esa persona no vivió el cumplimiento de Cristo. Por eso cuando hablamos de fiestas, hablamos de tiempos, hablamos de lo personal. No es que en la tierra va a ocurrir, así como se hace en el cielo, se hace también en la tierra. Ahora fíjense, que Cristo haya muerto en la cruz en el año -4 antes de Cristo, porque más o menos ese es el cálculo, no significa que hoy no podamos hablar de la cruz porque ya se cumplió. No significa que hoy no tengamos que pasar por una cruz porque ya se cumplió.
No significa que ya no se predique más la cruz porque ya se cumplió. Bueno, hay gente que me habla de lo mismo, me dice, no podemos hablar más de la fiesta porque es del antiguo pacto y ello ya se cumplió en Cristo, pero también en Cristo se cumplió la cruz y se cumplió la resurrección y seguimos hablando de ello, porque no entendimos lo que tienen que ver los tiempos. Estamos en un momento donde los entendidos en los tiempos van a resplandecer como luminarias en los cielos. Entendidos en los tiempos. Y Jesús se enojó mucho con los que no entendían los tiempos. Él hasta incluso maldice a una higuera por no haber entendido el tiempo. Este era tu tiempo de fruto, no diste fruto cuando te lo pedí. Bueno, en realidad no era el tiempo de la higuera, pero, pero Jesús fue al punto ahí. No había fruto en vos. Necesitamos comprender el tema del tiempo. Los tiempos son designados por Dios. A veces no tenemos profundidades proféticas para meternos en el cielo y tener visión abierta y ver cómo vio Juan y decir, quiero tener una experiencia como la que tuvo Juan. Tremenda experiencia la de Juan. Primero que si quieres tener una experiencia como la de Juan, metete en un Patmo. O sea, para meterte como Juan y querer tener esa visión, primero tenés que ser despreciado por el mundo. Porque Juan estaba en Patmo, una isla de exilio, donde todos los presos eran despojados, porque el Señor escogió lo vil y despreciado del mundo, y allí estaba Juan, en un lugar despreciado. Bien, quiero que sepas que para meterte en los diseños profundos de Dios, el mundo primero te va a despreciar. Y el mundo no es el vecino o el carnicero, el mundo es el sistema espiritual. Ahí estaba Juan mirando asuntos espirituales tremendos. Bien, vos decís, yo no puedo ver eso, no puedo ver la Babilonia como una ramera, no lo veo, no lo veo. Bueno, ok, pero quédate tranquilo porque ya está escrito y designado los tiempos de cada año. En cada año se nos designan tiempos. Che, es tiempo de Pascuas, es tiempo de panes sin levadura. Che, otra vez este año nos volvemos a santificar, otra vez este año presentamos primicia, otra vez este año nos preparamos para un bautismo en el Espíritu porque volvemos a entrar en otro tiempo. Otra vez en este año tenemos trompetas, otra vez en este año tenemos tabernáculos. Cada tiempo. Es como esa persona que de repente dice, bueno, hoy no me voy a levantar temprano porque ya me levanté ayer. Hey, hay rutinas. La rutina te permite la consolidación del proceso. Por eso te levantás todos los días y salís a correr o comés todos los días a la misma hora, o comés, porque hay una rutina que te permite consolidar el proceso. Los tiempos designados por Dios eran para que el hombre no se perdiera. Eran un camino para el hombre, un camino a lo largo de la vida. Por eso el Señor les dijo, celebrarás esto. Ahora bien, yo quiero tomar este dibujo de lo espiritual con lo natural y lo personal. Lo natural no siempre es personal. Y el Nuevo Testamento, yo siempre digo, el Nuevo Testamento no empieza en la vida de una persona hasta que Cristo se haga real en ella. Si Cristo no se hace real en vos, todo esto es antiguo pacto para vos. Si Cristo no se hace real en tu vida, todo esto es nuevo, es antiguo pacto. Y mira, hay personas que dicen, el Nuevo Testamento está a partir de acá. Bueno, escrituralmente sería a partir de Hechos, en eso estamos totalmente de acuerdo con muchos profetas, pero incluso yo diría, mira, en realidad no le podés poner una hoja a esto. Lo voy a profundizar más todavía. No le podés poner una hoja a esto, porque mira, si vos tenés a Cristo en tu corazón, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es nuevo pacto para vos, porque lo lees con una mentalidad de nuevo pacto. O sea, cuando vos estás en el nuevo pacto, para vos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y sea la luz, es un impacto espiritual, no tiene que ver con el antiguo pacto. Cuando vos estás en Cristo, que a vos se te diga entender las leyes del Levítico, tiene que ver con el nuevo pacto para vos. Porque todo toma color en Cristo. Era como blanco y negro y ahora toma color. Pero si no está Cristo en tu vida, si el reino de Dios no entró en tu corazón, aún así, aunque para vos lo externo se divide, el tiempo externo se divide en antiguo pacto y nuevo pacto. Y está bien, ¿cuál es la ventaja del nuevo pacto? Es que ahora tenés acción y posibilidad de poder entrar. Antes no. Antes de que Cristo cumpliera su victoria sobre la muerte y todo lo que vino a cumplir, antes de eso no tenías oportunidad de entrar
en este nuevo pacto. Hoy tenés esa posibilidad. Hoy el velo fue rasgado y se te invita a entrar y se te invita a que Cristo entre en tu vida. Ese es el nuevo pacto. Escribiré mi ley en sus corazones. Creo que está en Jeremías 31 o 17, no me acuerdo. Búsquenmelo y escribiré mi ley en sus corazones. Mientras me lo buscan, continúo. ¿Venimos bien? Ahí está. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, el antiguo pacto, es importante que se entienda, el antiguo pacto, porque acá la gente piensa que el antiguo pacto fue inservible. No, el antiguo pacto no fue inservible. El problema es que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Dios hubiera sido siempre fiel si ellos cumplían con la parte de su pacto. ¿Y cuál era la parte de su pacto? Que él tenía que ser su Dios y ellos tenían que ser su pueblo. Y no se cumplió. Entonces, ellos rompieron el pacto. No es que Dios rompió el pacto. El pueblo rompe el pacto, fíjense lo que estoy diciendo, porque algunos tienen como teología, bueno, el antiguo pacto no fue suficiente. Era suficiente. Por Dios era suficiente. Porque en el antiguo pacto se iba a manifestar Cristo también. Pero ellos rompen el pacto y ahora Dios establece un nuevo diseño, un nuevo pacto. Larguísimo el tema ese, no quiero entrar ahí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿qué días? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense, y que hasta ahora no había pasado eso, en realidad estaba fuera de sus corazones. Entonces ellos tenían la ley afuera. Y fíjense cómo dice, y no enseñará más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ese es el tiempo en el que el reino de Dios se establece en el corazón de los hombres. Por eso cuando el reino de Dios se establece en la vida de una persona, vos no tenés que hacer un proceso con él para que salga de las drogas, para que deje de ser adúltero, para que comience a ser una persona funcional a la sociedad, o sea, no tenés que estar enseñándole lo que no puede hacer. El Espíritu de Dios le da testimonio. Jesús dijo que ese día iba a ser cuando el Espíritu de verdad viniera sobre la vida de los hombres y daría convicción de pecado y de justicia. Ese era el cumplimiento. Ese es el nuevo pacto. Entonces, si alguien de repente toma la Escritura y me divide la Biblia a partir y me dice esto es antiguo y esto es nuevo pacto, ok, eso es en lo externo. Eso es en el tiempo externo a mi persona. Pero en mi persona, el antiguo pacto es cuando yo me muevo intentando agradar a Dios por leyes, por obras, por lo que es correcto, por lo que es justo. Intento agradar a Dios por justicia. Nosotros no podemos agradar a Dios por justicia. Nadie puede ser justo. Nosotros agradamos a Dios por Cristo en nosotros, el cual sí es justo. Pero yo no puedo hacer una obra de justicia. Imagínate que de repente alguien viene y me dice, ay pastor, ¿hasta dónde puedo usar la pollera? ¿La puedo usar hasta abajo de la rodilla, hasta la rodilla, hasta arriba de la rodilla? ¿Qué es lo escrituralmente correcto? Es que no pasa por ahí. Yo le decía, hermana, no sea tentación para sus hermanos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Estoy sí, pastor. Ok. Pero en su corazón nunca estuvo el dejar de serlo. Entonces obedece una ley, pero su corazón sigue contaminado. Capaz que tiene la pollera por debajo de la rodilla, pero con su mirada lo está seduciendo. Entonces no se trata de una ley, porque siempre que se escribe la ley, el hombre busca cómo quebrarla o fisurarla, porque su deseo de corazón siempre lo va a llevar a apartarse de la justicia. El nuevo pacto es lo que Dios escribe en nuestros corazones. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Él vino a abrir el velo de nuestro corazón para Él poder meterse allí.
Primero fue en el espíritu, luego fue en lo natural y fue en el tiempo. O sea, en el tiempo los ángeles lo vieron los príncipes del mundo, lo vieron. Ahí estaba el Mesías, resucitaba muertos, sanaba enfermos, ejecutaba obras. Ahí lo estuvieron viendo todos. Murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y se presentó durante 40 días delante de todos ellos para que el mundo lo viera. Lo natural lo había visto, pero ahora tenía que ser en lo personal. Ahora lo natural no tenía sentido si cada uno de ellos no lo podía vivir en su propia vida. Ese es el cumplimiento. Ahí se cumple para tu vida. ¿De qué me sirve a mí que en el tiempo se haya cumplido la resurrección de Cristo si yo no estoy en Él? ¿De qué me sirve a mí conocer todos los misterios del universo si mi confianza está puesta en mi sabiduría y en mi conocimiento? Este es un tiempo donde la gente está desesperada por entender misterios. Ah, miren qué interesante lo que está enseñando. Ah, miren, y creemos que tiene más autoridad el que cosas más raras dice. Tiene más autoridad el que puede vivir lo que habla con su vida. Tiene más autoridad el que puede demostrar con su vida las profundidades que dice con su boca. Ese es el que tiene autoridad. Los demás apenas son repetidores de información. Cuando una persona tiene autoridad sobre una enseñanza, cuando puede vivir lo que está diciendo. Entonces hoy nos encontramos en una desesperada búsqueda de nueva información. ¿Qué es lo profético? Te voy a decir lo que es lo profético. Es bien simple. No entendés a mí se me hace muchas veces difícil entender el lenguaje profético. Pero se me hace difícil porque muchas veces el lenguaje profético intenta más mostrar simbología que sustancia práctica. La profecía es práctica. La profecía es práctica. La profecía no es misteriosa. Entonces necesitamos comprender que Dios es un Dios de acción, es un Dios verbo. Dios es un Dios para que ejecutemos cosas, no para que conozcamos cosas. Cuando Él te dice que venció la muerte, Él te está enseñando a no tener miedo a una pandemia. Cuando Él dice que venció la muerte, te está enseñando que cuando te enfermes por una tos o tengas un problema en tu corazón o en tus riñones o en tus pulmones o en tu sangre, tengas una confianza puesta en Él, sabiendo que Él venció la muerte y haya paz en tu corazón. El propósito, y esto es importante que lo entiendas, el propósito por el cual Dios te manifiesta su reino es por causa de tu paz, tu gozo. Él te llama a introducirte en su gozo. Pasamos tanto tiempo tratando de entender cosas, pero ¿cuánto tiempo pasamos intentando vivirlas? Podemos pasar grandes horas leyendo la Biblia. Nos apasiona entender mira este versículo, lo que significa. Oh, mira lo que significaba fe. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos tratando de experimentarlo? Por eso es el tiempo donde las palabras ya no producen impacto en el corazón del mundo. Es un tiempo donde Grecia se ha tomado de la fuerza de los grandes predicadores. No estoy pensando en nadie, pero a veces le damos tanta fuerza a un entrenamiento mental, intelectual, escritural, pero no tiene poder para convencer al mundo. Por eso cuando Jesús vino, no vino como un gran doctor de las escrituras. Jesús no vino como doctor de las escrituras, no, ni siquiera habló como habló Pablo. Mira, ni siquiera dejó nada escrito. Porque él lo que dejó fue impacto en el corazón. Él impactó 12 hombres. Y los impactó tanto, tanto produjo en ellos cambio, que la tierra entera tuvo que hablar de lo que había ocurrido. Sus palabras no fueron verbalizadas, sus palabras fueron sus obras. Hay un momento determinado donde Juan se siente tentado y donde le dice Juan, ¿eres tú el que había de venir? Yo creo que Juan estaba esperando que le dijeran, bueno, las profecías se cumplieron porque yo nací de la Virgen María, nací en Nazaret y me vine a vivir acá y estoy acá, nací en Belén, me vine a vivir en Nazaret y estoy acá y en el tiempo designado. Y Jesús le dijo,
ven, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados, que los milagros y señales se están cumpliendo. Vayan y díganle que el poder de Dios ha llegado. ¿De qué le servía a Juan? Él sabía perfectamente, dicen, yo no lo sé, dicen algunos escritos que era un esenio o un ex esenio, que eran de los que escribían las escrituras, eran de los judíos los más ortodoxos, los más conocedores, los que se metían en las cuevas y pasaban todo el tiempo leyendo y escribiendo las escrituras. Ese era Juan. Vienen otra vez a Jesús y le dicen, Señor, ¿qué señal nos das del reino de Dios? Y le dice, la generación perversa pide señal. ¿Qué es la generación perversa? La generación que se desvió pide señal. Ustedes no pueden entender las señales. No pueden entender las escrituras. Nadie puede entenderlas si no tiene el espíritu de verdad en él. Porque están sustentados en el espíritu de engaño. El mundo suelta sobre la humanidad entera, inclusive las congregaciones, un espíritu llamado espíritu de engaño. Y esto afectó las enseñanzas. Incluso afectó a las... Hoy me llama la atención que tenemos más gente deseosa de conocer escritura que de conocer el Espíritu Santo. Y a mí me han llamado apóstata por enseñar esto. Me han dicho de que no creo en la teología. Claro que creo en la teología. Me han dicho que enseño más, que le enseño a la gente a no leer la Biblia. ¿Cómo voy a enseñar a la gente a no leer la Biblia? Pero vos no podés leer la Biblia antes de que el Espíritu de Dios te llene. Porque si no la vas a leer bajo un espíritu de engaño. Y yo aprendí algo en todos los años de mi vida. Aprendí algo. Nada te convence de nada. Cuando vos lees las escrituras, solo reforzás lo que ya crees. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando vos lees las escrituras, solo reforzás lo que ya crees. ¿Y esto por qué lo dice Pablo? Porque yo tengo amigos que son incrédulos y que cuando leen la Biblia refuerzan su incredulidad. Amigos, gente conocida. Y a su vez tengo incrédulos adentro de la iglesia que leen las escrituras y fortalecen y toman versos de la Biblia para fortalecer su experiencia de su fe. Y el que me dice, la Biblia se explica por sí mismo. No, no se explica por sí mismo, porque si se explicara por sí mismo, o sea, cuando digo Biblia no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de esto. Si se explicara por sí mismo, no necesitaríamos tener diccionario bíblico, diccionario Strong, interpretación escritural, hermenéutica, exegética. O sea, no tendríamos nada de eso. Y que cuando vos leíste que en realidad está queriendo decir que, pero ya me lo tenés que explicar. Entonces acá pasa algo. La gente se enamoró más del qué quiere decir, cómo es, cómo vino, cómo fue interpretado. O sea, ¿necesitamos de información para creer? Nunca el hombre necesitó de información para creer. Abraham no necesitó información para creer. Abraham no tenía escritura, no tenía ley. No había 10 mandamientos, no había levítico, no había escritura, no había nada. Y Abraham creyó. La fe viene por el oír a Dios. La fe genuina fluye de tu experiencia con el Espíritu Santo. La fe genuina. Ahora, la gente confunde fe con estar de acuerdo. Ah, mirá lo que dice la Biblia. O con conocimiento. Yo conozco la historia de Jesús. Él murió en la cruz y resucitó. Y a eso yo le llamo fe. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es conocimiento de historia. Vos podés conocer mucho Biblia. Es conocimiento escritural. Pero si lo que Cristo vino a hacer no se metió en tu corazón, no se metió en tu vida y hoy no es una experiencia, es muerte. Es muerte para tu vida porque te juzga. Es el tiempo de la experiencia. Por eso el Señor dijo, a ver, esperen un poquito. Voy a hacer una gráfica de lo que pasó. A ver, esperen un poquito, dice el Espíritu. A ver, paren un poquito. Aquel está creyendo porque él cree. Aquel está creyendo. A ver, métanse todos en sus hogares. Quiero trabajar con todos. Me voy a meter con cada uno en su hogar. Me voy a meter en la familia. Los hijos van a conocer a los padres. El Señor viene para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es un tiempo donde los padres y los hijos se han encontrado. Y eso no es por no es por, eso es por la experiencia.
capítulo 1 del libro de Hechos, del 1 al 3. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Primicias, el tiempo en el que Cristo se presenta delante de Dios, primicias, había ocurrido, y ahí Jesús se aparece durante 40 días a partir de allí, 40 días, los acompaña hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Pregunta, ¿de qué habló Jesús con ellos que no hubiera podido hablar antes? ¿Por qué Jesús se queda 40 días para hablarle de lo concerniente al reino de Dios? Lo primero que se me viene a mi corazón es de qué hablaban, de lo concerniente al reino de Dios. Bueno, pero el amor es concerniente al reino de Dios, la misericordia es concerniente al reino de Dios, el creer en Él es concerniente al reino de Dios. O sea, todo lo que hacemos es concerniente al reino de Dios. ¿De qué hablaba? Jesús no hablaba nada que ellos no pudieran experimentar. Cuando Jesús les hablaba sobre la misericordia, Él primero les enseñaba a estar, Él estaba entre las prostitutas, entre los pobres, entre los publicanos, Él les hablaba de la misericordia y su vida, ellos la experimentaban con Cristo. Ya no era una teología, era una experiencia. Ellos, los apóstoles, vivían con Jesús la experiencia. No necesitaban la información, necesitaban vivirlo. Jesús enseñaba por medio de experiencias, no tenía discípulos por medio de la información. Claro, después les explicaba lo que habían vivido, pero ellos ya lo creían. Entonces, cuando viene Pedro y le dice, Señor, están pidiendo plata a los publicanos para que paguemos los impuestos. Jesús le dice, yo también pago impuestos. Esa parte se me había olvidado. Bueno, anda, saca un pez y ahí dentro vas a encontrar 2 dracmas y se las das. Pedro va, saca un pez, saca 2 dracmas y se las da. Y ahí Jesús les empieza a hablar les explica, les enseña cómo se vence el temor al dinero. Pero primero hay una experiencia a partir de la cual ellos ya creen. Es tremendo cuando vos le explicás a alguien lo que ya cree. ¿Sabés por qué la gente se vuelve a Cristo? Porque le está buscando. No hay nadie que no busque a Dios que vos lo convenzas por una información teórica. En este tiempo he tenido la bendición de poder hacer un montón de videitos que seguramente ustedes ya han visto. Y todos los días tratamos de enviar uno. Y trato de enviar principios de fe, principios de vida y principios de justicia. Por supuesto que no les hablo acerca de la Biblia dice, sino que les hablo con autoridad apostólica y la gente lo escucha. Ahora, la cantidad de gente que escribe diciendo que están en búsqueda de Dios es gente que codifica, ya lo cree, ¿sabe? Mucha gente también me critica. Muchísima gente me ha criticado. Ahora, tenemos gente que escucha la palabra y la recibe, tenemos gente que escucha la palabra y no la recibe. ¿Por qué? Porque ya hay o credulidad o no credulidad en ello. Hay un terreno fértil o un terreno seco. O sea que la palabra de Dios solo va a ser eco en el corazón preparado. No hay ninguna enseñanza que en un corazón no crédulo pueda germinar. No hay ninguna palabra que en un corazón incrédulo pueda germinar. A mí me impacta porque cuando Jesús dice, y vendrá el Espíritu Santo y Él traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio, y hay una frasecita que a mí me impacta mucho. Él dice, de pecado por cuanto no creísteis en mí. El pecado que considera Jesús es la falta de fe. El pecado no es adulterar o fornicar o mirar estupideces o decir una mala palabra. Ese es el fruto de no haber creído.
El pecado es no creer. No creer que Él es la luz, no creer que Él es la vida, no creer que podemos vencer el pecado, no creer que podemos vivir en santidad, no creerlo. Jesús habla de creer. No puede haber una enseñanza puesta en un corazón que no cree. Primero tiene que haber un corazón crédulo. Y este es un tema en el cual yo personalmente me estoy viendo en un proceso. Le digo, Señor, aumenta la tierra. Yo noto que en mi vida había un campo de 1 hectárea. Ese campo era fértil. Todo lo que sembraron ahí creció. ¿Por qué? Porque yo tenía fe. Creció mi credulidad y el Señor me bendijo económicamente, me bendijo con una familia, me bendijo en salud. Ahora, hay ámbitos de mi vida donde yo no estoy pudiendo ver crecimiento porque todo ese terreno no es tierra fértil. Entonces yo necesito hacer de esa tierra de mi vida fértil para que cuando venga la semilla de voz de Dios se vuelva fe en mi vida y pueda producir. Entonces se va extendiendo mis estacas. Cuando la estaca se extiende, no es una estaca económica, no es una estaca en salud, es la estaca de lo que vos crees. La fe tiene que ir creciendo para que cuando venga la explicación, vos tengas autoridad para explicar por qué crees lo que crees. Qué tremendo esto. Entonces acá hay una historia. Lo tenemos a Jesús hablando durante 40 días con los discípulos cosas concernientes al reino. ¿Pero qué cosas? ¿De qué está hablando Jesús? En medio de la escritura aparece un periodo de 40 días, otra vez. Ya sabemos, ¿qué significa el número 40? Proceso. 40 años el arca en el agua, 40 años el pueblo de Israel en el desierto, 40 años Moisés en el desierto, 40 años Jesús en el desierto, 40 días. 40 es un proceso que permite una transformación. Hay cosas que son milagrosas y hay cosas que son que llevan procesos. Acá hay 40 días para un proceso. ¿Qué? ¿Qué necesitaba en esos 40 días Jesús? ¿Por qué se queda 40 días? ¿Por qué no les habló 2 o 3 cositas y se fue? ¿Y de qué hablaban? Bien, si lo que Jesús lo que Jesús explicaba tenía que ver con lo concerniente a la experiencia. Fíjense esto, Jesús estaba por retirarse para entrar en acción el Espíritu que nos bautizaría y nos haría un mismo cuerpo en él, una familia. El Espíritu de verdad nos enseñaría todas las cosas, pero Él se queda para reafirmar en sus apóstoles una enseñanza, cosas concernientes al reino de Dios. ¿Qué cosas concernientes al reino de Dios? Hay algo que no pudo, hay algo que solamente pudo haber hablado después de la experiencia. ¿Qué cosa? Él vino para enseñar sobre su victoria de la muerte. Jesús vino para hablarles acerca de la mayor revelación que podría enseñarles. El reino de Dios vino a vencer la muerte. Entonces solamente después de resucitado Él podría hablarles con autoridad. No bastaba simplemente con decirles al tercer día resucitaré, al tercer día resucitaré. Era necesario que Él les explicara. Cuando ellos pasan 40 días con un resucitado. Oh, Jesús, ¿qué pasó? Explícame, ¿a dónde fuiste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste ese proceso de muerte? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste temor? Por qué dijiste Elí, Elí, lagma sabatani? ¿Por qué? ¿A dónde fuiste? Y no, y yo me lo imagino a Jesús ahí comiendo pescado. No sabés a dónde fui a parar. No sabés con lo que me... Y vino Miguel y me ayudó con sus ángeles y enfrentamos y fuimos y liberamos. Y ahí estaban todos los... Estaba el hermano de Noé, porque se había quedado afuera el arca, el incrédulo este, y tuve que sacarlo del... Porque viste que la Biblia dice que él fue a predicarle a todos los que en el tiempo de Noé habían sido encarcelados. Espíritus encarcelados en la época de Noé. No sé si habrá estado el hermano de Noé o no. Pero no se salvó el hermano Noé, que va fuera del arca. Me imagino esa situación, y ellos charlando y hablando, y yo, mirá, a mí no me venga a traer doctrina, lo estoy viendo a Jesús resucitado. ¿Qué me importa lo que me digan los doctos de la fe? ¿Qué me digan los que me traigan las escrituras de los gnósticos del tiempo? Los esenios del momento. Yo estoy viendo a Jesús resucitado, tengo una experiencia con el resucitado. Lo que me diga le creo. Esa
Es la experiencia de 40 días con el autor de la resurrección. Jesús pasa 40 días hablándoles del poder del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos serían probados en el temor de la muerte prontamente. Lo próximo que ellos vivirían sería la persecución. Ahora, esa es la razón por la cual ellos dijeron, Jesús murió, resucitó, pero mátenme. Si lo hizo. ¿Viste? ¿Alguna vez te pasó que fuiste a algún lugar? A mí yo de repente pienso, esas experiencias donde vas a un lugar donde hay un río y hay un lugar de donde tirarte, ¿no? Y a vos te da un poco de cosa tirarte. Entonces estás con un par de amigos. Esto lo he vivido en experiencia propia. He ido con algunos amigos, hemos chiveado en algún río por ahí, en los ríos de acá de la sierra, y supongamos que cambiale, y había un lugarcito donde se tiraban algunos de alto, ¿no? De un lugarcito alto. Yo no, no voy a tirar a un lugarcito alto. No sé lo que pasa cuando te tiras de ahí. No sé dónde caes, no sé dónde vas a parar, no sé cuál es el límite. Entonces siempre hay uno que hace, que es el primero. Siempre hay uno que es el valiente del grupo, el que prueba. Cuando hay uno que prueba y se tira, vos no saltás en tu fe, vos saltás en la fe de él. O sea, vos creés porque él se tiró, porque si no, no te tirás. Entonces, bueno, se tiró, sobrevivió, te dice, che, hasta acá y hasta acá podés tirarte, acá hay una piedra, no caigas y ahí te tirás. Eso lo he vivido yo en persona, o sea, lo he vivido con mis amigos. Yo tengo que confesar que no era de los que se tiraba de primera instancia. Sí me tiraba en segunda instancia clavado, pero siempre había alguno más valiente que yo. Yo siempre precavido, no, cuidado, dónde está la piedra, dónde están las cosas. Pero estaba el que se tiraba primero. Ese fue Cristo. Ese fue tu Señor. Él saltó a la muerte, murió, resucitó. Ahora pregúntale mínimamente cómo vence la muerte. No te quedes vos intentando calcular cuál es el lugar de saltada. No te quedes vos en tu casa tratando de calcular cómo vencer la muerte. Hay alguien que saltó a la muerte, que se metió en la misma muerte, que entró al centro de la tierra, como dicen, y resucitó. Y sobre eso Jesús pasó 40 días hablándoles a ellos. Este es el tiempo, escuchen, en el que nosotros tenemos que aprender. En estos 40 días, luego de primicias, el Señor nos va a hablar acerca del reino de Dios y su poder sobre la muerte. ¿Y por qué lo decís, Sebastián? Y quizás sea porque el mundo está hackeado por la muerte. Quizás sea porque están todos con un miedo tremendo a que los afecte un coronavirus y se mueran. Quizás sea porque el mundo entero está con una pandemia de psicoterror. Yo creo que este es el tiempo donde el Señor está enseñándole a la iglesia y la está preparando para el tiempo que viene. No la está preparando para este tiempo. Este es el tiempo de preparación. Hey, quédense quietos. El Señor les dijo a ellos algo tremendo. Les dice, quédense quietos hasta que yo envíe sobre ustedes el Espíritu Santo. Quédense quietos en Jerusalén. Quédense donde yo los pongo. Ellos estaban todos quietitos ahí esperando que venga sobre ellos el Espíritu de Dios. ¿Venimos bien? A mí me apasiona Jesús porque la doctrina de Jesús siempre fue la fe. Nunca fue las grandes explicaciones. Uno podría decir que la doctrina de Pablo fueron los fundamentos de un montón de cosas, pero Jesús nunca intentó convencernos por razones. Pablo era un poquito diferente. Él necesitaba explicar. Quizás sea porque la mayoría no podía, no era tierra fértil. Entonces había que arar la tierra. Tac, 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 tac. Golpeaba la tierra, golpeaba la tierra, golpeaba la tierra. Pero Jesús nunca tuvo esa necesidad. Por eso hay un momento en la Escritura donde Pablo dice, 1 Corintios 4, Pablo se había hartado de escribir y les había hablado muchísimas cosas. Y en un momento determinado, él les dice, sigo a partir del verso 6, pero estas cosas, hermano, las he aplicado en figuras a mí, Apolo, por causa de vosotros, él y Apolo. Apolo era uno de los apóstoles del tiempo. ¿Era un apóstol? Sí, más adelante él lo dice, o lo deja entrever de que ellos eran apóstoles. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido?
Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ahí golpea el orgullo, ¿no? Es decir, esta cuestión de, mira toda la gente que me sigue, tengo autoridad. Para. Esa gente no es tuya. Nada es tuyo. Ya estáis saciados, ya os enriquecisteis, sin nosotros reinasteis. Ojalá hubiera llegado a reinar para que también nosotros reináramos con vosotros. Es una queja que tiene Pablo para con los corintios. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculos para el mundo, para los ángeles y los hombres. La palabra espectáculo no es ridiculizado, sino observación, es decir, algo que ver, algo que expectar. Espectáculo es a quien se expecta, ¿sí? Se mira. Nosotros, necios por amor al Mesías, ustedes prudentes en el Mesías. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honorables, nosotros sin honor. Hasta este mismo momento padecemos hambre, tenemos sed, vestimos harapos, somos golpeados, deambulamos de sitio en sitio. Esa era la historia de Pablo. Un hombre que hablaba, pero que vivía. ¿Por qué Pablo tenía autoridad? Porque él nada lo detenía. No había circunstancia que le quitara su deseo. Pablo también había visto a Jesús resucitado. Entonces él no le tenía miedo a la muerte. Él estaba decidido a morir. Era un hombre apasionado. Aún sin haberlo conocido a Cristo, ya era apasionado. Era un hombre de mucho temor de Dios. Por eso a Pablo, ¿por qué Pablo fue rescatado? Porque Pablo creía en Dios. Quizás no entendía a Jesús, pero Dios cuando ve su corazón, Él ve que su obra está distorsionada, pero su corazón es genuino. Entonces Dios ve la intención del corazón de Pablo, un hombre celoso y apasionado por Dios. Si hubiera estado en el tiempo de Moisés, Pablo hubiera sido probablemente una especie de Moisés. O hubiera sido la historia de Josué, o hubiera sido la historia de Gedeón, un hombre que creía en Dios y que creía las Escrituras. Ese era Pablo, un hombre cuya fe se sostenía como viendo lo invisible. Claro, él no había conocido el nuevo pacto, no le había sido revelado en lo natural hasta que Cristo mismo se lo revela. Y ocurre algo, dice, siendo difamados, consolamos. Qué tremendo, ¿no? Siendo difamados, consolamos. ¿Cuántas veces nos difaman y nosotros terminamos maldiciendo lo que nos difaman? Ustedes no son de Dios, y vos, tu boca se haga un 8 y el Señor te reprenda, espíritu inmundo del diablo. Cuando era difamado Pablo, lo acompañaba. La palabra consolador era el que acompañaba. Lo acompañaba. Callaba. No sé hasta qué punto, ¿no? Pablo tampoco digamos que era tan bonito, pero bueno, así es. No vamos a discutir lo que está escrito. Hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desperdicio de todos. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos amados. Ahora, Pablo estaba hablando algo interesante. Él estaba hablando con los corintios, porque los corintios eran muy filosos de palabra. Ellos eran una iglesia que tenían mucha doctrina. Hablaban mucho. Entonces Pablo está enojado porque ellos primero los exhorta con palabra y luego se da cuenta que con palabra no tiene mucho. Hablaste, discute. ¿Dónde dice la Biblia? Y vos viste cuando discutís con alguien y te dice, ¿dónde dice la Biblia? Oye, me vamos a una cosa. No voy a discutir más con vos. Demostrame cómo está tu matrimonio. Decime cómo está tu economía. Demostrame que sos una persona funcional en la sociedad. Demostrame dónde están las personas que el Señor te dio para que le predique. ¿Cuál es la congregación que te ha dado? Mostrame y voy a charlar con vos. Ese era Pablo. Entonces Pablo le dice en un momento, por tanto os ruego que me sigáis imitando. Por esto mismo os envía Timoteo, quien es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. Versículo 17, en el Mesías, tal como enseño donde quiera en toda la iglesia. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera ido a vosotros. Pero iré pronto a ustedes, cuando el Señor quiera, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que se han envanecido. No quiero que me muestren sus misterios y revelaciones y cuestiones profundas. El poder con el que ustedes viven quiero ver. Así está diciendo Pablo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, señores, es el acabose del poder de la palabra vana.
Y aclaro vano, porque ayer me decía Luciano algo interesante, me dice, la palabra nunca dejó de tener poder. Claro, la palabra de Dios en nosotros no. La palabra chamullada del hombre, la palabra vana, que está conectada a un espíritu vano, hueco. Esa es la palabra que ya no tiene poder. El mundo ya no es impactado por los grandes doctos de la Biblia. El mundo es impactado por personas que en su vida manifiestan poder. Y ahí aparece, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o en amor y con espíritu de mansedumbre? Entonces, ¿queréis que vaya vos con poder? Yo no me metería con Pablo. No me metería con Pablo, por algunos otros motivos. Ahora, estamos hablando de la experiencia del reino de Dios en nosotros. Y acá tenemos a Jesús hablando durante 40 días a los apóstoles, en este mismo periodo de tiempo, entre el primicias y el Pentecostés. Entonces alguien me dice, ¿de qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Hay algo que tenemos que hacer en este tiempo. Formarnos y escuchar toda palabra que haya venido de parte de Dios en el entendimiento del reino de Dios versus la muerte. Porque este es el tiempo en el cual nos preparamos para el tiempo que viene. Jesús nunca les dio grandes explicaciones que se dejaran transmitir a otros. Lo hizo, pero luego de vivir las experiencias. Y vuelvo a explicar esto. Imagínate 40 días con Jesús que había muerto y había resucitado. Era necesario que Jesús se quedara para dar testimonio del poder, del reino de Dios sobre la muerte. Solo resucitado podría hablarle de cosas en las que tenía autoridad. Y si bien Jesús tenía poder sobre la muerte desde antes de la fundación del mundo, escuchen esto, era necesario que siendo hombre, Jesús, en la naturaleza de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, confrontara la muerte para que siendo el primero de muchos, abriera una vez y para siempre el camino a la vida. Otra vez el árbol de la vida es puesto entre los hombres y él dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y cargados, yo los haré descansar, yo soy el reposo, venid a mí, comed de mí, yo soy la vida, venid a mí, bebed de mí, yo soy el agua. Se presenta de nuevo entre los hombres. El poder del reino de Dios sobre la muerte, quizás uno de los temas más importantes que deberíamos hablar en este tiempo. No solo porque todo miedo es originado en la muerte de todas las cosas, sino que es el tiempo entre primicias y Pentecostés. Es el tiempo en el que Jesús se presentaría delante de ellos para hablarles cosas concernientes al reino de Dios, pero están siendo testigos del poder del reino de Dios sobre la misma muerte. En Hebreos deja muy claro cómo el diseño de la muerte logra mantenernos esclavizados. ¿Recuerdan el pasaje de Hebreos 2:14? Se me fue. Que él mismo, siendo consubstanciales con nosotros en cuanto a carne y sangre, también nos hizo a nosotros, con su sangre, con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas cosas, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, lo destruyó. Y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Ahora, las personas están sujetas a vivir en esclavitud por el temor a la muerte. ¿Cuál es la esclavitud? ¿Qué es esclavitud? La esclavitud tiene que ver con una persona, con un estado mediante el cual no hacemos lo que queremos, sino aquellos que designa quien gobierna nuestras vidas. Nosotros somos esclavos cuando aquello que gobierna nuestra vida está definiendo qué es lo que vamos a hacer o no. La victoria de Cristo sobre la muerte significa, escuchen, que podemos salir del mundo de pecado sin morir. Antes, el que quería salir del mundo de pecado sin morir tenía que presentar un sacrificio, y cuando volvía a meterse en el mundo pecando tenía que volver a salir con una muerte. Entonces cada vez que alguien pecaba tenía que presentar una muerte. Nadie podía salir del mundo de pecado sin morir. Alguien tenía que morir, porque ese era el poder de la muerte. O sea, si vos te vas de acá, si vos querés vivir en santidad, si vos querés el perdón de Dios y entrar en el proceso del reino de Dios, tenés que morir o alguien muere. Presentó una muerte. Entonces ahí aparecía el sacrificio. Cristo viene para que nosotros tengamos una puerta abierta y podamos salir del mundo de pecado. Ahora fíjense, en el antiguo pacto la gente podía entrar y salir del reino de Dios también arbitrariamente, como lo hacemos en el día de hoy. La gente salía del pecado, presentaba un sacrificio y salía del pecado y se expiaba, entraba en un ámbito de santidad, pero luego volvía a pecar, así que se volvía a meter en el mundo de pecado. Y luego presentaba otra muerte y volvía a salir. ¿Por qué? Porque no lograba gobernar sobre su cuerpo, no había poder para poder sostener la ley, no estaba en su corazón, estaba afuera.
No había poder para que lo escrito estuviera en su corazón. Cuando Cristo vence la muerte, Él abre un velo y Él puede escribir en nuestros corazones la palabra de verdad. Entonces ahora el ser justos es una potencia que nosotros tenemos, porque Él está en nuestro corazón, ya no está fuera de nosotros, sino que ahora está dentro. Entonces ahora podemos salir del pecado sin que nadie muera porque murió una vez y para siempre el Cordero perfecto. Por eso presentaba el corderito acá. A mí me apasiona el corderito, porque todo el mundo quiere ser león, o quiere al león, pero el que recibe la gloria es el corderito, el que muere, el sacrificado. Entonces nosotros podemos salir del mundo de pecado sin morir. Esa es la victoria que Cristo nos dio de la muerte. Pero ¿cuál es el problema? Que volvemos a meternos en el mundo de pecado, rechazando el sacrificio y volviéndonos a ser copartícipes con el espíritu de engaño del mundo. El poder de Cristo sobre la muerte nos da la libertad de poder vivir sin pecar. El poder de Cristo sobre la muerte nos da la posibilidad de vivir sin temer. Vamos a tener miedo a lo desconocido, pero el miedo no va a ser nuestro gobernante. El miedo va a impactar en mis emociones, pero no va a gobernar sobre mi cuerpo. No va a gobernar mis decisiones, no me va a esclavizar. Hay una diferencia entre sentir miedo y vivir bajo el poder del miedo. Y este es un tiempo donde tenemos que aprender a estar atentos, porque el miedo lo vamos a seguir sintiendo porque somos personas que están diseñadas para vivir bajo el temor de Dios. Pero no nos va a gobernar el temor del mundo, sino el temor de Dios. Ese es el único miedo que debiera gobernarnos. La victoria de Cristo sobre la muerte significa que podemos salir del mundo de pecado sin morir. Nunca antes en la historia de la humanidad el hombre podía salir del mundo de pecado sin que hubiera muerte. Y eso es lo que Cristo habilita. Pero la victoria de Cristo sobre la muerte cierra la demanda de la muerte por la libertad y el derecho de la vida. Ahora, esto no puede ser una experiencia en la historia. La experiencia de la muerte y resurrección de Cristo no puede ser para vos una información, un misterio descubierto. Tiene que volverse vida en tu vida, tiene que entrar en tu corazón. Si la experiencia de la muerte de Cristo y resurrección de Cristo no está en tu corazón, entonces de nada te sirve porque vas a seguir teniéndole miedo a la muerte, por más que Cristo haya resucitado, porque no tenés la experiencia con el Cristo resucitado. Tener la experiencia con el Cristo resucitado es lo único que te da poder sobre la muerte. De nada te sirve creer que Cristo murió por tus pecados si no estás teniendo una experiencia viva en fe del Cristo resucitado. Él está vivo, Él vivió en carne y hueso vivo y Él tiene poder para vencer todo diseño de muerte en este tiempo también. Y si aún nuestro cuerpo dejara de funcionar por cuanto es biológico, aún así, después de ese proceso, seguiremos viviendo juntamente con Él. Y esa es nuestra fe. Y esa es la fe que ha vencido al mundo, al espíritu de engaño y al espíritu de muerte. Jesús camina 40 días con ellos para enseñarles una experiencia, vencer el temor de la muerte. Por lo tanto, este es un tiempo donde vencer el temor de la muerte tiene que ser nuestra prioridad. No podemos continuar una vida de, de temor. No podemos continuar una vida donde... ¿Y sabe por qué digo de que el miedo a la muerte es el principio de todos los miedos? Porque es el lugar final, es la pulsión de muerte, es ese instinto, es ese instinto psíquico establecido por un ADN caído que nos lleva a morir. Es el autoboicot, es el temor a quedar, es el mantenernos encerrados para no querer tener éxito. Necesitamos comprender que el temor de muerte, y esto lo podríamos hablar en otro porque nos llevaría muchísimo tiempo, el temor de muerte, la palabra muerte significa separación entre muchas de sus acepciones, y de alguna manera habla de todo lo que sea separado de nuestros deseos. Yo les hablé ya sobre los deseos del corazón, y tenemos que comprender que nuestro corazón necesita una protección. Esa protección está en Cristo. Cuando salimos de Cristo aparecen temor de muerte, pérdida de identidad, pérdida de propósito. Cuando nosotros nos sumergimos en cualquiera de estos diseños fuera de Cristo, vamos a entrar en este proceso de temor. Y el temor va a gobernarnos. Entonces, por miedo busco un trabajo, por miedo hago alianzas, por miedo establezco decisiones en mi vida, siempre intentando evitar que cosas malas ocurran.
Porque en el fondo de todo tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a ser separado de la provisión, y el ser separado de la provisión haga que yo no pueda proveer a mi familia, y no proveer a mi familia significa de que no soy un buen padre o no soy un buen esposo, y no ser un buen padre o un buen esposo significa que mi esposo o mi familia puedan llegar a separarse o no pueda llegar a quererme. O sea, podríamos hablar largo rato y tendido de este tema, pero este es apenas el inicio de un camino que intento que podamos sacudirnos, y es que el reino de Dios es poder en nuestra vida, no es una revelación, no es una teología, no es una información, es poder en nuestra vida para experimentar sin temor de muerte. Poder en nuestra vida para experimentarla sin temor a la muerte. Necesitamos experimentar una vida sin temor a la muerte, porque este es el poder de la resurrección. Yo quiero que vos entiendas que de nada te sirve creer en un Cristo resucitado si no podés experimentar en tu vida la resurrección de Cristo. Para esto lo único que tenés que hacer es hacerte uno con Él. Cuando vos te haces uno con Cristo, podés experimentar la resurrección. Cuando vos ves un Cristo histórico, cuando vos ves un Cristo separado, un Cristo ajeno, te vas a encontrar con un Cristo que resucitó, pero ¿qué tiene que ver con vos? Yo también ahora tengo que resucitar. Yo ahora también tengo que vencer la muerte. No, vos no tenés que vencer la muerte. La muerte ya fue vencida. Vos resucitás en Cristo. O sea, te lo voy a plantear de esta forma. Vos vas a cumplir años dentro de poco, o dentro de un año como máximo, o mucho menos de un año. Vas a cumplir años. Vas a cumplir años. Es un proceso. No es algo que vos tenés que hacer, es algo que va a ocurrir. ¿Me seguís lo que estoy explicando? O sea, vas a cumplir años. La resurrección es esto. Vos vas a resucitar. Tenés a Cristo en tu corazón, vas a resucitar. No es algo que vos tenés que hacer, es algo que va a ocurrir. No es algo que vos tenés que, es algo que vos lo vas a vivir. Es algo en lo cual tenés que organizar tu vida y depositar toda tu esperanza, porque esperanza es aquello que podemos ver sin verlo. O sea, la esperanza es el fruto de la fe, ya lo expliqué, y la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Yo sé lo que estoy esperando porque estoy convencido, aunque no lo vea, lo estoy esperando. Entonces, hermanos, este es un tiempo donde la resurrección tiene que volver a ser una experiencia. Cuando vos, y de esto vamos a hablar mucho más, pero cuando vos vivís la experiencia de la resurrección, lo único que te queda es disfrutar. ¿Qué problema más grande hay que la muerte? Y entendiendo la muerte como la separación perpetua de los diseños de Dios de tu vida. Qué pedazo, qué, qué, qué pedacito tan importante de la Escritura. Y Él se les apareció durante 40 días, hablando y enseñándoles lo concerniente al reino de Dios. Y era muy diferente escuchar a un Jesús que había resucitado, a un Jesús que hablaba de lo que iba a ocurrir. Nadie en la historia había resucitado. Nadie se había entregado tan dócilmente como lo hizo Él. Jesús pudo huir, Él sabía que lo iban a entregar, Él sabía quién era el que lo entregaba, el que lo traicionaba. Él pudo huir, Él pudo planificar su escape, Él pudo haber hecho un levantamiento político, Él pudo haber hecho pancartas y haber declarado que Roma se fuera de Israel. Y Él pudo haber exigido que lo traten como al Hijo de Dios porque había cumplido todas las señales. Tenía mucha gente que lo seguía. A cualquier lado donde Él llegaba, la gente lo recibía. Pero Él nunca escapó a su designio, Él nunca escapó a su proceso, Él nunca escapó a su comisión. Vencer la muerte, vencer la muerte fue el fruto de una vida que Él tuvo que vencer. Yo no creo que Jesús peleó con la muerte cuando muere. Yo creo que Jesús simplemente resucitó. O sea, la muerte no lo pudo retener. No tenía de dónde asirse, no tenía que tomar. No había pacto que pudiera tomar justicia sobre él. Entonces Jesús
no ejecuta. Esto ya es una inferencia mía, no, no. Pero incluso la victoria sobre la muerte es fruto. Jesús tenía fe. Por el gozo puesto delante de él se sometió. Por el gozo puesto delante de él. Él lo veía. Hermanos, tenemos que aprender a ver con los ojos de Cristo. Si el reino de Dios no es una experiencia en tu corazón, ¿qué es entonces? Una linda historia. Un lindo cuento para los que son religiosos, quieren ir a la iglesia, sentirse bien conscientemente. Quiero orar por tu vida y quiero orar por el tiempo de esta casa. Si hay algo en lo que Dios siempre nos ha instado, está bien dicho, nos ha instado, es a que tomemos muy en serio el poder de la resurrección. Esa es nuestra victoria. Nuestra victoria es Cristo. Señor, estas palabras no pueden producir un cambio en el corazón, pero tu espíritu sí. Yo te pido que uses estas palabras como luz para que iluminen el camino que es Cristo y para que, como una voz que clama en el desierto, declara, allanen el camino del Señor. Preparen, preparen sendas. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, oro para que cada hermano que esté escuchando esta palabra pueda introducirse en esa experiencia sobrenatural del reino poderoso de Jesucristo y su victoria sobre la muerte, reino de vida y de resurrección, reino de poder. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra recorra los canales de transmisión y llegue hasta el corazón de aquellos que estaban atormentados por una muerte que ya fue vencida. Que llegue, Señor, en fe, a corazones de fe, a corazones crédulos. Oh poderoso Dios, en tu nombre, Jesucristo, Hijo de Dios, envío esta palabra con autoridad apostólica para romper todo muro, todo velo. No en el nombre de Sebastián, no en el nombre de una persona, en Cristo Jesús. Se olvidarán de mi nombre, pero no del tuyo. Se olvidarán de mi rostro, pero no del tuyo. Y con el tiempo esta palabra será fundamento de fe, no la de Sebastián, no la de una iglesia, Señor, sino la de Cristo. Y un día recordarán que tú pusiste esto en sus corazones. No recordarán quién se los enseñó. Solo tu Espíritu enseña, poderoso Dios. Oh, Creador, cuánta necesidad de que este tiempo tú nos hables del poder que tienes sobre la muerte. Queremos pasar, Señor, este tiempo preparándonos para este precioso Pentecostés que llega. Una nueva puerta en un nuevo año. Háblanos, Señor. Cuéntanos cómo venciste la muerte, poderoso Dios. ¿Qué es estar vivo en ti? Come con nosotros, Señor. Haznos esos pescados que les hiciste, Señor, a esos discípulos. Siéntate a la mesa con nuestra casa. Háblanos de ti. Oh, Jesús. Quiero una experiencia contigo, Señor. Abro mi corazón una vez más. En fe lo abro en esta hora para que escribas en él con tu puño y letra, poderoso Jesús. Poderoso Cristo, escribe en él. Escribe, Señor. Borra mis deseos, escribe los tuyos. Hazme resucitar en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que esta palabra de fe llegue a cada corazón. Porque Él ha vencido. Él ha vencido la muerte. Y ya no hay nada que temer. O por lo menos, nada que desde el temor nos gobierne.
Vamos a tener miedo a veces, nos van a pegar un susto, nos van a sacudir y vamos quedando diciendo, tengo que recordar, sí, 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 puede pasar, somos naturales en esto, hasta que lo empecemos a gobernar y cada vez más. Pero no dejemos que el temor nos gobierne. Él ha venido para manifestar resurrección en nuestras vidas. Amén. Preparémonos en este tiempo, hermanos. Estamos en un tiempo de guerra espiritual. No, como la transmisión es abierta, no quisiera dar muchas explicaciones de esto, pero aquellos que tienen que saber de esto ya lo saben. Y yo les pido que estemos orando los unos por los otros en fe. Oren por mí, oren por mi familia. Eh, También estamos en un tiempo de pruebas. No estamos mal, para nada, pero necesitamos fe, al igual que todos ustedes. Oremos los unos por los otros. Cuidémonos. Estemos atentos a estar pendientes de esta familia de la fe. ¿Sí? Los amo en el nombre de Jesús. Eh, las transmisiones en lo que va a seguir las vamos a ir anunciando por cuestión de que estamos en un tiempo muy especial. No podemos dar días y fechas fijas. Les pido que estén pendientes de este medio o de los medios a los cuales están bajo autoridad, los grupos, las puertas, y si sos de alguna congregación que camina con nosotros, a tus pastores. Si nos estás viendo por primera vez y querés participar de esta casa y querés ser parte de este grupo de hermanos, amigos, de esta familia, como le decimos, ponete en contacto con nosotros a través de nmgrupo@gmail.com y en la parte de motivo, allí escribí quiero discipulado y te vamos a poner en contacto con alguno de nuestros amigos que se encargan de discipular y acompañarte en este proceso de fe y desarrollo de espiritualidad. ¿Sí? Les amo en el nombre de Jesús, les bendigo, que tengan paz y nos vemos hasta pronto. Chau, chau.